clase número 5 o al tema número 5 de nuestro curso de discipulado básico Integrados a Jesús. El tema de hoy es verdad que me encanta muchísimo porque es un tema que tiene que ver con una controversia que hay entre muchos cristianos y que cómo determina el motivo o cómo accedemos a la salvación, pues entonces tiene gran controversia y gran discusión entre este tema. Pero yo creo que la Biblia es su propio intérprete y que ella nos enseña la realidad. Por eso hoy vamos a ver a la luz de la palabra cuál es esa controversia que hay entre la ley y la gracia. Bueno, vamos a ver qué son estos términos, ley y gracia. Estos términos también, en estos términos encontramos algunas diferencias entre las distintas religiones o las distintas denominaciones o también entre las distintas personas, claro. ¿Por qué? Porque muchos hablan de la ley cuando se refieren a se refieren a los 10 mandamientos, aunque también Dios dio una gran cantidad de mandamientos con el aspecto moral, social, para que hubiera mejores relaciones entre el pueblo. Algunas otras personas ni siquiera mencionan a la ley como estos mandamientos, sino más bien obedecer todo lo que Dios dice y hacer buenas obras. Muchos creen que por esta parte de hacer buenas obras, pues ya ahí está la salvación. Esto quiero que entiendan algo muy importante, la ley y la gracia. ¿Por qué hay controversia? Porque hay algunos que dicen que somos salvos por la ley y otros que por la gracia. Es decir, los que dicen que son salvos por la ley refieren que debemos cumplir los mandamientos para poder tener salvación. Y los que dicen que por la gracia, pues refieren que ya la ley no es tan importante, pues la gracia es por Jesucristo, por la fe que tenemos en Él. En cierta parte, yo creo que ambas personas están defendiendo dos puntos importantes, que es el punto de la ley, que no se puede obviar, y tampoco el punto de la gracia se puede obviar. Por eso creo que el aspecto número 1 y más importante es que entendamos que tanto la ley como la gracia son cosas que van de mano, son cosas que no podemos dividir, porque ciertamente en ambas vemos el amor de Dios. Ambas nos muestran, de hecho, la gracia de Dios, que la podemos definir como ese favor inmerecido de Dios, ese perdón inmerecido, ese amor incondicional del Señor. En el Antiguo Testamento, aunque el Señor le dio una ley al pueblo de Israel, esta no fue la condición para ellos salvarse, sino que estas fueron reglas para dirigir la vida de ellos, para dirigir su camino por el mundo, para separarlos de otras naciones. Recordemos que Israel es la nación escogida por Dios. Él quería que su nación fuera santa, que su nación tuviera distintos valores a los que en ese momento estaba rigiendo la humanidad. Por tanto, ¿qué es la ley? La ley es un conjunto de principios que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios, para acercarnos a Dios. Pero también la ley determina esas cosas que no son buenas ni son malas, porque Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios creó todas las cosas buenas. Pero al Satanás rebelarse, surge la maldad y surge lo malo en el mundo. Entonces nosotros necesitamos aprender a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios, como un Padre bueno y amoroso, nos enseña a través de su palabra qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y Él tuvo que delimitar, poner mandamientos, reglas, porque si no el hombre se iba por otro camino, como es el caso de hoy, que nos vamos por otro camino y determinamos lo que es bueno para nosotros, sin importar muchas veces si eso es bueno para los demás. Y como Dios es un Dios de todos nosotros y Él nos creó a todos, Él tiene leyes que son generales para todos y que determinan el bienestar para todos. Así que esto espero que entiendan por ahí. Esto es el significado de la ley. Esa es la importancia de la ley. Y la ley no es mala. La ley es buena. Y son requisitos y son puntos, valores que debemos cumplir para que nos vaya bien. No para que seamos salvos. Claro está que la ley implica la voluntad del Señor. Y el no cumplir la ley implica desobedecer la voluntad perfecta de Dios y caemos en el pecado.
Pero esta ley nos muestra que todos somos pecadores. Y ahí es donde está y aparece la necesidad de un Salvador, de alguien que nos reconcilie. Y el Señor, desde el principio del problema, desde el principio de la caída del hombre, tuvo la solución en Jesucristo. Es el único que ya vimos en las pasadas clases que tiene el derecho, que tiene todas las cualidades para salvarnos. ¿Por qué? Por ser hombre 100%, Dios 100%, por vencer, por pasar por esta vida sin pecado, por lograr cosas que nadie en la vida ha logrado, por él poder entregarse por todas las personas, por su amor, por todos los milagros que hizo, por todo lo que demostró venciendo aún la naturaleza y todas las leyes de esta. Así que esto es la ley, el cumplimiento de ella nunca fue el deseo del Señor, del que el cumplimiento de ella nos llevara a la salvación, porque Dios sabía que no lo íbamos a poder lograr con la naturaleza caída que tenemos. Tenemos una como influencia constante al pecado, una naturaleza que nos llama, nos incita muchas veces la carne a pecar. Resumiendo, la ley mosaica y todas las demás leyes que el Señor dio al pueblo de Israel fueron con 3 objetivos fundamentales: separarlo de las naciones que le rodeaban, hacer de ellos una nación diferente, una nación santa. Segundo, delimitar lo que es el pecado, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal delante del Señor. Y tercero, definir la justicia, porque Dios da muchas enseñanzas acerca de la justicia, las relaciones sociales, el trato a las personas, a los extranjeros. Así que el Señor nos habla de estos aspectos fundamentales en la ley. No es un motivo, no es una condición para la salvación, pues Dios en aquel tiempo permitió que se hicieran sacrificios. Y aquí vemos la gracia del Señor ya en el Antiguo Testamento, porque ellos recibían perdón de pecados a través de sacrificios que hacían. Y esto es correcto completamente. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hacemos alguna acción o alguien nos comete alguna acción o nos rompe algo, lo correcto sería que nosotros pudiéramos enmendar el hecho que hicimos, pidiendo perdón y quizás también restituyendo a la persona por el daño que le hemos hecho. Eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo bueno, eso es lo normal en las relaciones, ¿verdad? Así es. El Señor nos creó, el Señor nos delimitó las cosas que debemos hacer para que nos vaya bien a nosotros y podamos tener una relación buena con Él. Usted seguramente, para tener relaciones con otras personas, también hay límites entre las relaciones. Ellos te respetan, usted les respeta. Son límites para convivir. Así es con el Señor también. Dios quiere que seamos como Él, para que nuestra relación con Él fluya de mejor manera, porque es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. Él es un Dios sabio y un Dios amoroso. Así que esto es la ley. Y ahí desde el Antiguo Testamento vemos la gracia del Señor, en el que Él ya dio sacrificios para que ellos pudieran acceder al Señor, pedir perdón, recibir perdón y por medio de ese sacrificio, pues entonces reconciliarse con Dios. Hoy, luego de miles de años que Jesús murió, a partir de que Jesús murió, pues ya esa ley que existía no dejó de existir. Pablo es un apóstol que nos habla acerca de estos temas fundamentalmente. Pablo explica la incapacidad de la ley para salvar. Y él lo hace en Gálatas 2:16. Vamos allí, dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Nosotros pudimos ver en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que la ley no logró nunca salvar a nadie. Más bien la ley fue utilizada por dirigentes, por líderes y aún hoy para hacer dogmas y religiones que lo que hacen es poner carga encima de las personas y más bien las apartan del verdadero evangelio y del verdadero Dios, del amor de Dios. Así que vemos que la ley en sí tiene un
se le ha dado un mal uso, más bien, ¿no? Podemos decir. Jesús mismo declaró que él no vino para abolir la ley. En Mateo 5:17, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. Así que nuestro Señor fue uno de los que defendió la ley. ¿Por qué nosotros necesitamos entender que la ley es buena y no hace daño a nadie? Primera de Juan 5:3. Las leyes del Señor no son una carga, sino que son una bendición, porque las leyes de Dios nos ayudan a vivir en armonía con los demás, en paz con los demás, y nos ayudan a acercarnos a Dios, a dar buen uso de todo lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo quisiera que alguien pudiera decir qué de malo hay en la ley del Señor que habla acerca de lo malo que es mentir, de lo malo que es fornicar y adulterar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos por todo este tipo de cosas? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido consecuencias por actuar en contra de la ley de Dios? Seguramente la mayoría de nosotros, o todos, porque todos pecamos y el pecado tiene consecuencia para nosotros y para los que nos rodean. Vimos en la clase pasada, ¿verdad? Concluimos esta clase de la ley y la gracia haciéndote entender que ellas no pueden estar separadas, que ambas son buenas, que el Señor tuvo gracia también en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesucristo, en el que Él dio el camino de los sacrificios para que ellos pudieran arrepentirse y acceder a Dios, para que ellos pudieran recibir perdón por sus pecados. Desde Jesucristo, desde su muerte, gloria al Señor, hemos sido hechos reyes y sacerdotes con Dios. Tenemos entrada al Padre, se rompió todo velo. Entonces ya no necesitamos realizar esta cantidad de sacrificios constantemente, sino que uno se entregó por el pecado de todos y fue nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria y la honra. Pero para nada la salvación, por supuesto que es por gracia. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. ¿Y por qué además? Porque ninguno de nosotros es capaz de vencer, de vencer cada tentación, porque si no, no pecáramos y seríamos perfectos y no necesitáramos de Dios. Y esto no es así. Todos en la vida vamos cometiendo pecados de un tipo o de otro. No es bueno decir y creernos que somos perfectos y que podemos alcanzar la salvación por nuestras obras. Por eso dice la palabra del Señor que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque entonces las personas que tienen muchos recursos y muchas cosas, ¿se van a ser salvas porque hagan buenas obras? No, no va a ser así, porque entonces en vano sería el sacrificio de Jesucristo. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos cometemos errores y por tanto necesitamos arreglar nuestra relación con Dios. Y para ello se necesita que alguien nos salve y nos libere y tome el lugar de nosotros. Se necesita un sacrificio. En el Antiguo Testamento los animales tomaban ese lugar de sacrificio. En este momento Jesús tomó el lugar, no solo por nuestros pecados, sino por todos los pecados que cometimos antes y los que vamos a cometer, porque ciertamente cada día es una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, y vamos avanzando y vamos mejorando cada día, pero cometemos pecados y tenemos ahí a Dios. Y esto, ¿qué nos va a evitar cometer pecados? Pues ciertamente esa relación con el Señor, pues ciertamente también conocer su voluntad, y su voluntad también está resumida en sus mandamientos, fundamentalmente en el que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar cometer toda la demás cantidad de pecados. Se va a acabar la maldad si cumpliéramos toda esta serie de mandamientos. Así que yo me despido en esta clase diciéndote que el camino a la salvación es Jesús, que la salvación es por gracia y no por obra, que es un favor que el Señor nos ha hecho inmerecidamente.
que nosotros, a pesar de que cometemos errores y dañamos a los demás, Dios nos perdona si nos arrepentimos, que para recibir esta salvación solo necesitamos venir con fe y aceptar a Jesús como Salvador de nuestra vida. Y de ahí comienza un camino maravilloso, un camino en el que comprendemos y entendemos la bondad de Dios al darnos una ley, al darnos todas esas pautas de cómo debemos vivir mejor en armonía con Dios y con los hombres. Entonces, aunque la salvación es por gracia, para darnos libertad, para no poner en nosotros tan fuerte yugo y tanta carga, no debemos usarla como libertinaje. Y a esto también se refirió el apóstol Pablo. Vamos a terminar con 3 versículos fundamentales en este día, para que a usted le quede claro ya la diferencia entre la ley, entre la gracia, y que aunque estamos bajo la gracia, la ley sigue siendo buena, que no nos podemos separar de ella, porque si no vamos a seguir pecando, y que debemos usar este favor inmerecido del Señor de la gracia de la mejor manera, de manera que obedezcamos al Señor, seamos buenos discípulos, imitadores de Él, y demos frutos para su gloria y para su honra. El primer versículo está en Hechos 15:11, que dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Y los últimos 2 versículos lo vamos a ver en Gálatas. Sí, Gálatas capítulo 3. Primero vamos a ver el versículo 2 y el versículo 3, que dicen: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Así que esto es un versículo donde Pablo nos resalta bien: si nosotros hemos accedido por el Espíritu, que es el que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, nos ha mostrado la verdad de Jesucristo, nos ha sido dado este regalo del Señor por la gracia, entonces ¿cómo vamos a terminar en la ley? ¿Cómo vamos a decir? Porque si ciertamente utilizamos la ley, pues ninguno de nosotros se va a salvar. Pues que es muy difícil que todos nosotros podamos cumplir la ley al 100% de la letra, sino que esto más bien nos lleva a ver la necesidad que tenemos de Dios, y para esto se requiere de humildad, de entender que somos pecadores y de entender que Dios está ahí para ayudarnos y Él quiere lo mejor para nosotros y necesitamos de Él para lograrlo. El último versículo que vamos a ver también está en Gálatas capítulo 3, pero a partir del versículo 19, que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí estamos viendo ya que Pablo está diciendo: está bien, la salvación es por gracia, pero ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En el versículo 21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, la ley no es contraria a las promesas de Dios, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que aquí podemos tener una claridad. Yo les exhorto a que se lean el libro de Gálatas. Es un libro muy bueno que les va a ayudar mucho a entender este tema de la gracia y este tema de la ley a la luz de la palabra del Señor. Y entendamos que estas dos cosas van de la mano. Y demos gracias, seamos humildes en entender que necesitamos de Dios. Ahí es donde vamos a comenzar a acceder a Él por la necesidad que tenemos de que nos ayude a vencer las tentaciones y a vencer el pecado, entender el pecado y sus consecuencias y vencerlo. En el nombre de Jesús yo oro en este día para que el Señor te revele, para que el Espíritu Santo te convenza de todo esto que hemos aprendido y tú puedas escudriñar las Escrituras y entenderlo y aceptarlo y venir al Señor con un corazón humilde y aceptar su salvación, que es por gracia, Aleluya. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima clase. Esto ha sido todo por hoy y espero que estés animado para nuestro próximo encuentro, que será la clase número 6.